clase. Buenas tardes, ingeniero. Se le escucha bien. Muy bien. ¿Cuántos somos? 24. Muy bien, vamos a iniciar la clase recordando un poco qué hemos estado haciendo. Estamos en el método elástico, perdón, el método de última resistencia. Y hemos hecho varios ejercicios y al final les había preguntado, haciendo por el método elástico, el mismo ejercicio, cuánto sería el acero. Pero evidentemente sale en que no resiste la geometría de la viga. Entonces había que aumentar la geometría de la viga o aumentar la calidad del hormigón, ¿no? O hacer en algún caso tal vez un doble armado o también aumentarle algunas alas o extensiones para que trabaje con una viga T. Tal vez podría ser esa la solución. Pero bueno, hemos quedado en que no resiste con esa sección. Bien, para que ustedes comprendan que no es tan grande la diferencia, vamos a hablar ahora sobre las cargas. Cargas en el método de la última resistencia. Bueno, se ha perdido. Vamos a borrar todo. Cargas. Como han podido observar, ese método hace trabajar a los materiales hasta su última resistencia, ¿no? Solamente disminuyendo un 10% por el coeficiente de mineración. Ese factor de seguridad no es suficiente para algunos casos que podrían ocurrir algunos imprevistos o algunas sobrecargas. Entonces, el método de la última resistencia, el ACI nos dice que deberíamos aumentar la carga muerta, deberíamos, que también le vamos a llamar D, ¿no? Deberíamos utilizar un factor de 1.4 por D, ¿no? En una combinación, esta es la combinación 1, U sub 1, vamos a poner así. U sub 1 quiere decir última resistencia. Van a ver ustedes cuando se usa U, quiere decir última resistencia. Entonces, una combinación de cargas es cuando no hay nada de carga. La carga viva, que le vamos a llamar L, es 0. Entonces acá dice, debemos usar 1.4 de D y lógicamente acá tendría que ser 0, ¿no? La combinación de la carga muerta más la carga viva. Ustedes saben que carga muerta igual a D, eso se llama carga muerta. Creo que has explicado que la carga muerta es una carga permanente, ¿no? Permanente. Y la carga viva, que le vamos a llamar L, es la carga viva. Y la carga viva es una carga transitoria, temporal, que puede estar o no puede estar. Entonces vean ustedes, una combinación de carga, vamos a hacer así, entre la carga viva y la carga muerta. Cuando la carga viva es 0 o es muy pequeña, entonces
hay que aumentar a la carga muerta un 40%. ¿Por qué es este 40%? Es un factor de seguridad, pero también podemos comprender de que siempre las cargas pueden sobrecargarse. Siempre puede haber una sobrecarga, un incremento de carga muerta. Entonces, para cubrir esas deficiencias, es que nosotros subimos la carga muerta en un 40%, cuando no hay carga viva. Y también, pero nos ayuda a estar seguros, es decir, he calculado con esta carga, pero mi factor de seguridad es que todavía puede aguantar 40% más. Entonces, esa es una garantía, ¿no? Cuando hay carga viva, el U2 dice, la carga muerta hay que multiplicar, bueno, ya no esto, ¿no? Cuando hay carga viva hay que multiplicar la carga muerta por 1.2 más 1.6 de la carga viva. Esto quiere decir que hay que aumentar la carga muerta un 20% cuando se combina con la carga viva y esto un 60%. Si ven ustedes acá un promedio de más o menos 50%. Si promediamos, como la carga viva siempre es mayor que la carga muerta, aproximadamente podría salir un 50% más de la suma, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que básicamente estamos aumentando las cargas un porcentaje bastante considerable. Antiguamente esto era 1.4 y esto era 1.7. Pero como ahora ha mejorado la calidad de los materiales, esto ha sido eliminado. Ya no. Se usa ahora 1.2 y 1.6. Esta es otra combinación de cargas. Cuando digo combinación de cargas, nosotros tenemos que verificar esto y esto. Y usar el mayor. El mayor. Entonces repito otra vez. Si la carga viva es mínima o es despreciable, entonces para la combinación de carga, a la carga muerta hay que multiplicar por 1.4. Si hay carga viva y la carga muerta siempre va a haber, entonces usamos esta combinación. Hay otras combinaciones de carga, ¿no? Para el viento, por ejemplo. Sí, para el viento creo que es 1.2 de D más 1.6 de L y más el viento. Así, ¿no? Creo que aquí hay otro coeficiente. Lo vamos a ver. También hay para otro tipo de... Esto es cuando hay viento. También hay para la nieve. Tenemos que hacer un ejercicio con nieve o con una nevada o con una granizada, con lluvia también. Entonces, tal vez sería bueno que veamos un poco estas combinaciones de carga en el ACI, para que ustedes más o menos conozcan de qué se trata. ¿Me escuchan ahora, jóvenes? ¿Sí? Sí, Hola. ingeniero, Ya, van a disculpar, algo ha pasado, pero me he salido de la clase, creo. Entonces, voy a volver a presentar la pantalla. Estamos en el tema de las cargas. Entonces, le decía que hay una combinación de cargas. Acá vamos a separar un poco. Bueno, aquí. A ver.
O ya. Aquí dice más 0,5 de LR o S o la lluvia. Y hay otra combinación de carga que dice, vamos a ver, (1,6 de L, R, allá. (1,6 de LR o S, creo. O R. Esto cambia cada vez, les comento, ¿no? O R. Más, aquí creo que hay 1 de L, algo así. A ver, vamos a ver. Más 1 de L o 0,5 de viento. Y otra más. Una más. A ver, vamos a repasar. Escriban por favor esto y vamos a repasar. De repente tengo algún error. Vamos a hablar de estas 4 combinaciones de carga entonces, ¿no? A ver, 1,4 de D, 1,2 de L, 1,6 de L, 1,6 de L o S y 1,2 del viento. ¿Está bien, no? Son entonces 4 combinaciones de carga. Aquí dice cuando domina la carga muerta. Aquí cuando domina la carga viva. Aquí cuando domina aquí es cuando domina el viento. Y aquí es cuando domina la lluvia en el techo o la nieve o la lluvia. ¿Por qué no hemos hecho esto en el método elástico? Porque en el método elástico todo es 1. En cambio, en el método de la última resistencia hay que considerar estos factores de carga, o se llaman también mayoración de cargas.
Quiere decir, jóvenes, que nos protegemos un poco como una especie de factor de seguridad en mayorar cargas. Pero también yo puedo justificar que evidentemente siempre se deben mayorar las cargas, porque a veces nosotros consideramos algunas cargas, pero de repente en el transcurso de la vida útil del edificio, esas cargas pueden cambiar a lo desfavorable. Alguna vez no se van a reír, pero yo digo, por ejemplo, nosotros cuando calculamos la carga viva por metro cuadrado, decimos, por ejemplo, a ver, en un metro cuadrado, ¿cuántas personas podrían entrar? Un metro. Entonces siempre decimos máximo 4, no entran más. 1, 2, 3, y estrechamente, ¿no? 4 personas. 4 personas que cada uno pese 80 kilos, ¿no? Pues 4 por 8 son 320. Y eso 80 es demasiado. Yo diría 70, pero pongámosle 80, 320 kilos por metro cuadrado. Este sería la carga viva de las personas, ¿no? Los humanos. No estoy hablando de elefantes, nada, ¿no? Humanos. Pero puede darse en algún caso que vengan esos grandotes de la NBA que pesan generalmente 120 kilos. Pongámosle 110, digamos, ¿no? Entonces estaríamos hablando casi de 440 kilos por metro cuadrado. Un ejemplo, ¿no? Estos son los normales, humanos normales, y estos son esos grandotes de la NBA. O algún holandés, algún gringo que mide más de 2 metros, lógicamente va a pesar más de 100 kilos, ¿no? Entonces, generalmente aquí hay una diferencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo calculo para que las personas tengan máximo 80 kilos? Pero por ahí vienen otros, por ahí algo. Entonces, esto se llama una especie de sobrecarga. Entonces acá, ¿cuánto sería la diferencia de 320? A ver, ¿cuánto sería? ¿Qué porcentaje sería? 440 dividido en 320. Son casi 40% más, ¿no? Un 40% más. Entonces, ese es un justificativo. Pero ustedes me dirán, ¿y cuándo va a ocurrir eso? Tal vez nunca, ¿verdad? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando calculamos, por ejemplo, el paso peatonal para los humanos, pero por ahí pasa un elefante o un rinoceronte o un buey, un toro que pesa 1000 kilos, lo que sea. Ustedes saben que los pasos peatonales también puede pasar un animal, pero un animal grande, ¿no? Entonces es un poco difícil. Eso se llama cargas extraordinarias, sobrecargas, ¿no? Entonces también ese es el concepto de incrementar esas cargas, ¿no? Aumentarle un porcentaje de la carga normal. Carga normal, ¿sí? En la carga muerta también un poco podemos justificar, pero menos. En la carga muerta también a veces calculamos el piso, el contrapiso, pero de repente alguien dice, quiero cambiar el piso, que antes estaba calculado por un piso de parquet. Ya, saco el parquet, póngale mármol, ya, y el mármol pesa más que la madera, entonces hay una sobrecarga en la carga muerta. O cuelguen esta lámpara una lámpara de techo de cristal que pesa 1 tonelada, por decirlo así. No hemos calculado eso, ¿no? Pero es una sobrecarga. Hay mucha gente que agarra y cuelga pues una lámpara pesada o le pone algún aparato que no está calculado. ¿Quién va a pensar que alguien va a colocar ahí una lámpara? Entonces también así se justifica un poco. Pero más que todo para mí es una especie de factor de seguridad. Como trabajamos a la última resistencia, es muy arriesgado pues estar en el límite. Como les he explicado yo de las 500 bolsas que se pone a una viga para que se rompa, pero yo para que esta viga se mantenga bien no le voy a poner 500,
le voy a poner 350 o 400 máximo. Le estoy dando un factor de seguridad, ¿verdad? Porque yo sé que si bien puedes resistir a su última resistencia, pero no es bueno que se sufra, que resista hasta ahí. Bien, entonces así podemos justificar un poco esto, pero ahora vamos a aclarar que esto es, ahora vamos a poner acá, esto quiere decir carga viva en el techo. En la terraza, ponemos. Ustedes saben que los edificios generalmente no tienen techo de teja, ¿no? Tienen una terraza, una azotea, y ahí puede ir gente, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. O si no, también en el techo, pues, ¿no? ¿Cuántas personas pueden subir al techo? Eso se refiere, ¿no? Aumentar, si es que hubiera techo. Esto es la nieve. ¿Cuánto de espesor en el techo, ¿no? La nieve va a estar en el techo, ¿verdad? En la azotea. ¿Cuánto de espesor? En el alto, alguna vez he visto que llega hasta 50 centímetros de nieve. No se llama nieve, se llama nevada, ¿no? Una especie de granizada. Acá en Bolivia casi no hay nevada, pero en otros países la nieve puede tener hasta 1,5 metros de altura sobre el techo. ¿Me entienden? Pero acá en Cochabamba casi nunca hay nieve, puede haber una pequeña granizada de unos máximo 10 centímetros. Pero esa es una carga que hay que considerarlo, pero solamente a nivel de techo. ¿Mm? O la lluvia. Cuando llueve torrencialmente en el techo o en una terraza, el agua puede subir en una terraza, puede subir hasta 15 centímetros en ese momento, antes que se desahogue. Y esa es una carga adicional en el techo. Entonces, al final, si se fijan ustedes, esto es básicamente en el techo. Si nosotros no estamos analizando en el techo, entonces nos olvidamos de esto. Solamente la carga viva nomás. La tercera combinación se puede considerar, dice, la carga viva como carga viva en el techo, o la nieve, o la lluvia multiplicado por 1,6. Pero aquí dice, habría que aumentar, como ya aquí no hay carga viva, esto es carga del techo, carga viva en el techo, podemos aumentar la carga viva, pero con un factor U, o en su reemplazo una carga del viento. La carga del viento es lateral. La carga de gravedad es vertical. Pues acá hay una combinación rara, ¿no es cierto? Una carga lateral o una carga. Todas estas cargas son de gravedad. Todo esto es gravedad. Pero la carga del viento ya no es carga de gravedad, es una carga lateral. Esta es otra combinación de cargas. Y la cuarta sería cuando quiero incidir más en la carga del viento. Entonces, es más importante la carga del viento. La carga viva se reduce, pero acá, si estoy haciendo techo, podría aumentarle estas otras cargas más. ¿Sí? Entonces, podemos hacer algún ejemplo para hablar de estas cargas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Pero vamos a considerar estas 4 cargas, incluyendo el viento.
digamos, D, que sea una carga, digamos, generalmente 0,6 toneladas por metro cuadrado. La carga viva, que sea 0,4 toneladas por metro cuadrado. Esto de los humanos, ¿no? Cuando hablamos de animales, hay que hablar de otra carga viva, ¿no? Estamos hablando de los humanos. La carga viva en el techo. Podemos hablar de unos 0,2 toneladas sobre metro cuadrado. La carga de la nieve. A ver, ¿cuánto hacemos de nieve? Digamos, unos 40 centímetros en el alto. Aquí no. 0,4 por 0,8. 0,32. La nieve es más liviana que el agua, ¿no? Y esa sería la lluvia. 40 centímetros de nieve, ¿no? Espesor. Y la lluvia, pongámosle 10 centímetros o 15 centímetros, exagerando, ¿no? Entonces acá la lluvia va a ser 0,15 toneladas sobre metro cuadrado. Creo que estoy exagerando la nieve, ¿no? Pero no importa, estoy dando un ejemplo cualquiera. Estoy considerando que si hay una nevada, bien. A ver, la combinación 1 sería 1,4 de D, sería 1,4 por 0,6. Una combinación. La otra combinación sería 1,2 de D más 1,6 de L. Sería 1,2 por 0,6 más 1,6 por 0,4. Bien, acá hay alguna pequeña... Bueno, vamos a ver, entonces sería 1,2 de L más 0,5 de por 0,2. Esto es en la terraza, pero voy a poner esto es en la terraza, ¿no? En una azotea. O 0,5 por 0,32 o 0,5 por 0,15. Esto es en la terraza. Y el 1,4 es donde domina el viento. Creo que es 1. A ver, ya no sé. 1 del viento.
¿Para qué nos puesto el viento, no? A ver, ¿cómo se calcula el viento? Puede ser para casito, ¿no? Si, digamos, podemos calcular 120 kilómetros por hora, la velocidad del viento. Esto hay que ver a qué altura y qué superficie, ¿no? Entonces, yo creo que eso tendríamos que ver la superficie de contacto. Pongámosle de 0,2 toneladas y está todo, 0,2 toneladas. Este es un ejemplo para 120 kilómetros, pero aquí todo tiene que ver la superficie de contacto. O sea, el viento actúa siempre en una superficie. ¿Sí? Esta superficie hay que calcular para que nos ocasione una fuerza, así, una fuerza de viento, ¿no? Que es 0,2 toneladas. Es un poco difícil descifrar porque depende de la estructura. Pero vamos a poner un ejemplo. Este es un ejemplo nada más, ¿no? 0,2 toneladas. Entonces acá tuviéramos, en esta otra combinación, tuviéramos 1.2 por 0,6 más 1 del viento por 0,2, ¿no? Más 1 de L más 0,4 y más 0,5 de 0,2, 0,5 por 0,32 y 0,5 por 0,15. Uf, largo, ¿verdad? Bien, pero lo vamos a hacer, ¿no? Para que ustedes tengan una idea cómo es el concepto de las cargas. ¿Cuánto da esto? A ver, agarren sus máquinas. ¿Cuánto da esto? 0.84. 0.84 toneladas sobre metro cuadrado. Este otro. 1.36 toneladas sobre metro cuadrado. Bueno, aquí vamos a cambiar. Esto sería 0,6, 0,4. Entonces, a ver estos tres factores. Esto pueden sumar esto nomás, ¿cuánto da? Esto es 1,36, ¿no? Ya. Ahora hay que sumarle esto. 1.46. 1.46 toneladas sobre metro. El otro, a esto hay que sumar todo. 1.52. Y el otro, 1.44. ya. Nos falta este otro donde supuestamente domina el viento, pero eso para nosotros es un poco todavía complejo. Aquí tal vez tendríamos que desechar esto. Había otro del viento. No, aquí estoy equivocado. Esto está mal. L más 0,5 de viento, dice. La 3 me he equivocado. Sí, está mal la 3.
1,6 de L. ¿Por qué no he escrito yo? No he escrito así. No, está mal. Voy a borrar la 3. Mejor vamos a hacer todo en 1. A ver, la combinación 3 es 1.2 de D más 1.6 de LR. Ya. Entonces aquí tenía un error. Aquí sería entonces 1.2 por 0.6 más 1.6 por LR. Vamos a corregir esto. Ahí. Así se hace, ¿no? 1.6 por 0.2. Aquí podemos hacer 1.6, un poquito más allá. 1.6 por 0.32 y 1.6 por 0.15. Todavía más. Aquí vamos a decir 1 de L, 1 por 0.4 o 0.5 por 2. Complicado. Entonces, tenemos que ver, este sería común para todos, pero aquí habría 3 valores y para cada 3 valores, inclusive aquí deberíamos hacer así. Uno aquí. Para esto habría que ver más 1 por 0.4. Más 1 por 0.4 o 0.5 por 2. Aquí también más 1 por 0.4 o 0.5 por 2. Esto parece 210. Y aquí igual, más 1 por 0.4 más 0.5 por 2. El único problema es que aquí esta carga es lateral y no es por metro cuadrado, sino es por superficie. Pero igual podemos encontrar la combinación. Ahora, aquí ya no vamos a hacer todo. Vamos a ver cuál sería
el mayor. Este es común. Este es común. Entre los tres, este es el mayor. Y entre estos dos, 0,5 por 1. Este sería el mayor, el viento. Y este. Entonces, por favor, dígame cuánto es esto. Sume esto, más esto y más esto. 2.23. 2.23 toneladas sobre metro cuadrado. Aquí el viento estoy tomando un valor, ¿no? Pero bueno, simplemente es para mostrarles que así debería ser. Acá podemos también comparar esto, que es fijo. Esto no cambia. 1 más 0,2. También este no cambia. Y este 0,4. ¿De dónde sacar 0,4? Uno por 0,4 más 0,5 es. No sé qué he hecho. Oh, aquí es el viento, ¿no? Uno del viento, 1 por 0,2. Más 0,5, más 1 de L. Ya. Entonces, acá, esto sería fijo. Esto sería fijo. Y de aquí vamos a elegir el mayor. 1, el mayor sería este. Ya, me lo suman estos 4. 1, 2, 3, 4 factores, por favor. 1.68. 1.68. Bien, una cosa sí hay que hacer, o sea, no pueden sumar estos, ¿no? Aquí dice O, entonces hay que ver el mayor. Aquí yo le he dado algunos valores que de repente no son, dependiendo de la zona, ¿no? Pero más o menos hay que elegir así. Entonces, fíjense ustedes, acá este descartado. 1.36 descartado. Aquí este sería el mayor, ¿no? Y este también estaría descartado. Eso es, entonces hay que buscar de todas las combinaciones de carga el mayor. Lógicamente a un principio no vamos a usar todavía el viento, ¿no? Porque para el viento, yo les digo honestamente, hay que hacer correr un paquete computacional, ¿no? Porque así no vamos a poder calcular. Ustedes saben que yo tengo coeficientes del ACI solamente, pero para el viento ya es otra cosa. El viento es una carga lateral que me puede proporcionar momentos y fuerzas cortantes, ¿no? Solamente lateralmente. Pero bueno, solamente quería mostrarles una combinación. Las combinaciones de carga que yo uso normalmente cuando no hay terraza, cuando no hay nada de viento, serían estas dos, la 1 y la 2. Pero aquí habría una terraza, ¿no? Y además tomando en cuenta el viento. Y si no hay viento, eliminamos el viento si fuera una terraza. Así sería. ¿Alguna pregunta? Por el momento, para no confundirles, voy a tomar en cuenta solamente estas dos. Acá ustedes pueden ver que aproximadamente es el coeficiente de mayoración común, podría ser más o menos 1.5.
de la carga total en el elástico. Ustedes saben que en el elástico, en el método elástico, consideramos 1 de D más 1 de L. Todo 1. O sea, esto básicamente sería D más L. Aquí podríamos hablar de un factor 1. En cambio, en el método de la última resistencia, hablamos de 1.4 de D más 0 de L, ¿no? Aquí sería 1.4 de D. Aquí estaríamos hablando de un factor de 1.4. Si consideramos 1.2 de D más 1.6 de L, ¿no? Aquí estaríamos hablando más o menos de un factor de 1.5. Aquí podemos poner D, aquí D solamente. Aquí es D más L, aquí es D, aquí es D más L. Entonces vean ustedes, en el método de la última resistencia, tenemos un factor mínimo de 40%, entre 40 y 50% más. Eso quiere decir que, lógicamente, las cargas se han aumentado comparación con el método elástico. En el método elástico no hay mayoración de cargas. Entonces, si nosotros quisiéramos comparar ahora un diseño con ambos métodos, vamos a encontrar que hay una diferencia. No sustancial, pero hay una diferencia más o menos interesante, tal vez aproximadamente un 15 o 20% de acero que se usa menos en la última resistencia, ¿no? Pero nada fuera de eso, sino el detalle es que este método es un poco más real, porque aquí, si se fijan, se están mayorando las cargas. Eso quiere decir que que la viga puede resistir aún aumentándole las cargas. ¿Ya? Aumentando las cargas. Eso me da una buena cosa. Vamos a hacer un ejemplo de lo que le estoy hablando, ¿no? La otra vez, bueno, en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en un puente se diseña para una carga, pongámosle de 30 toneladas, un camión tipo se llama, ¿no? Camión tipo, ¿no? Que sea diseñado para que un camión con 2 ruedas pueda tener hasta 30 toneladas de carga en un puente. Pero alguna vez se ha escuchado que dice que hay algunos camiones que tienen una carga extraordinaria alguna vez. Por ejemplo, si ustedes han leído alguna vez en la prensa, hace años atrás, pocos años, 2 años, estaban trasladando desde el puerto de Arica, por todo el territorio boliviano, unas turbinas para Santa Cruz, unas turbinas de gas para generar energía eléctrica con gas. Y eran unas turbinas pesadísimas que estaban trayendo de unos trailers, de unos camiones. Pero estas cargas eran extraordinariamente de más, ¿no? Digamos, supongamos 40 toneladas, ¿ya? O sea, normalmente el puente se ha diseñado para una carga de 30 toneladas. Pero resulta que extraordinariamente, una vez en toda la vida del puente, quiero hacer pasar una carga de 40 toneladas. El que quiere pasar pregunta al servicio de caminos, dice, ¿será que pueda pasar por el puente y no se rompe el puente? Entonces revisan las cargas, ¿no? Y aquí han visto ustedes, hay una sobrecarga, ¿no?
Y como aquí apenas hay, ¿cuánto por ciento? Digamos un 25% más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, puede pasar un camión de 40 toneladas si se ha calculado solamente para que pase máximo un camión de 30 toneladas. Pero extraordinariamente, ¿no? Extraordinariamente, una vez en la vida útil o dos veces, ¿no? Puede pasar. Seguramente ahí se va a deformar el puente, lo que ustedes quieran, pero después ya no va a haber más esta sobrecarga. Entonces, el puente no se va a caer. Pero si constantemente hago pasar esta carga, el puente va a fallar. Y falla por el problema de la relajación del material. Bueno, simplemente esto es un decir, no me haga mucho caso, esto tendrían ustedes que llevar en elasticidad aplicada, ¿no? La relajación del material. Pero quiere decir que extraordinariamente se puede sobrecargar una estructura una vez en toda su vida o una vez cada 10 años, por decir algo, ¿no? Entonces existe, porque miren, aquí tenemos factores 40% más, 50% más de su carga real. Entonces hay un factor de seguridad que me está garantizando, y esto no se puede hacer en el método elástico, ¿no? Porque el método elástico solamente habla de 0,45 de F'C, ¿no? Y 0,5 de Fy. Aquí estaríamos más o menos hablando de un 50%, ¿no? De que estamos bajando, o un factor de seguridad de un 50%, ¿me entienden? Pero el detalle es que otros autores inclusive usan, acá le han subido a 0,52, creo, y a 0,6. Puede subirle también un poquito, ¿no? Para que el método elástico, porque el método elástico también funciona. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de un 50%. Y aquí también estamos hablando casi de lo mismo, pero en mejores condiciones. El método de la última resistencia es más aconsejable. Y lo vamos a comparar, ¿está bien? Hacemos una comparación. ¿Alguna pregunta? Si es que los he mareado con las cargas. ¿Todo está claro? Vamos a hacer aquí un ejemplo comparativo. Si es que hay tiempo. Wow, no creo que no hay tiempo ya. Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo puede ser. Vamos a hacer una viga simplemente apoyada ya. A lo mejor tomaremos un momento. Oh, de una vez. Una viga. Sí. A ver, esta viga que sea 25 por 50. Sección muy común, ¿no? 25 por 50. La longitud que sea 6,50. La carga viva que sea 0,8 toneladas sobre metro, y la carga muerta que sea, pues esto lo vamos a aumentar un poquito. Creo que la carga viva siempre debería ser un poco mayor, ¿no? 1,2 y esto que sea 0,8. Así. Listo. Lo que nos falta es el
el F'C que sea 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y Fe que sea 4.200. Estamos haciendo simplemente una comparación. El recubrimiento que sea 2,5 centímetros y el diámetro del estribo que sea 8 milímetros. Ya. Diseñar la viga por el método elástico y por el método de la última resistencia. Entonces vamos a hacer dos diseños. Vamos a calcular primero por el método elástico. Aquí generalmente yo le pongo así. Generalmente no se pone el peso propio. Entonces vamos a calcular el peso propio. De una vez haremos con peso propio. Todo. Cuando no pongo aquí, quiero decir todo, de una vez. Entonces, vamos a calcular Q. Q va a ser igual a 1.2 más 0.8. Va a ser 2 toneladas sobre metro. En el método elástico. Entonces, el momento va a ser 1/8 por 2 y por 6,50 al cuadrado. A ver, una maquinita. ¿10,56? Sí, 10,56 toneladas metro. Entonces, acá directamente lo que me interesaría es calcular el AS. ¿Podrían calcular esto? De las tablas, si quieren, podemos decir, ¿no? Vamos a las tablas directamente, a ver si me ayudan. Calculan M sobre B de cuadrado. ¿Qué vamos a calcular? D. D va a ser 50 menos 2.5 menos 0.8 y menos 2.4. 4.5. D sería 45.5. Entonces acá vamos a calcular 10.56 por 10 a la quinta sobre 25 por 45.5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? $20,40. ¿20 cuánto? Como 40. 20,40. Creo que no hay en la tabla, ¿no? A ver, vayan a la tabla. ¿Dónde está? No hay en la tabla. Mucha carga, ¿no? Vamos a hacer algo. Vamos a bajar la carga. Mucha carga. Esto que sea 0.8 y esto que sea 0.6. Entonces aquí vamos a bajar esto, ¿sí? .8 más 0.6 es 1.4. Entonces acá va a ser 1.4. ¿Quién me lo calcula?
739. Sí, el 739. Y con 739, ¿cuánto sale? ¿14? 14,28. Ya, 14,28. A manera de comparar, entonces vamos a calcular directamente, a manera de comparar, ¿no? Así, AS va a ser igual. Voy a ir a las tablas, 14,2. 14,2. Aquí está. Entonces, el AS es 0,075, sería 0.075 por 25 y por 45.5. Directamente a manera de comparar, ¿ya? De las tablas, he sacado eso. ...853 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora vamos a hacer rápidamente por el método de la última resistencia. Entonces aquí vamos a hablar de un QU. Y seguramente aquí el máximo va a ser 1.2 por 0.6 más 1.6 por 0.8. Este ya estoy tomando el máximo. 1.8 más 308, ¿está bien? No. No, estoy mal. 2 me sale bien, sí. ¿Cuánto? 2 cabalito. Cabalito. 2 toneladas sobre metro. Entonces comparen ustedes esto con esto. Acá hay una sobrecarga. Una sobrecarga. Entonces, ahora hay que calcular el momento último. Va a ser 1/8 por 2 y por 6.5 al cuadrado. Creo que esto ya teníamos, ¿no? 10,56. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? 10,56. Sí. Ya. Tenemos 10,56. Ahora, nosotros, por la última resistencia, vamos a ir directamente, vamos a calcular AS. Bueno, yo voy a sacar, para ganar tiempo, y ustedes lo van a verificar, voy a calcular directamente con mi programa. F primo es 250, 4200, B es 25, D 45.5 y el momento es 10.56. El AS es 651. Completamente dúctil. Dúctil. Entonces, ahí está la diferencia. 853, 651. ¿Cuánto de diferencia? 2 centímetros cuadrados de acero más en el método elástico que en el Pero eso no sería un solo argumento o un parámetro de comparación. Con el método de la última resistencia
De alguna manera también yo estoy garantizando sobrecargas, ¿no? Sobrecargas, ¿de acuerdo? Aquí phi es 0,8 por si acaso, o phi 0,9. Pero quería mostrar la diferencia. Hay diferencias, no son iguales, ¿no? Con el método óptimo de resistencia se consiguen menos a cero, pero no mucho menos. ¿Cuánto será aquí? 20% quizás, por ahí más o menos, 20%, y 15 al 20% en algunos casos, ¿no? Entonces, todo depende de la carga muerta. Si la carga muerta es mayor que la carga viva, entonces esto es menos, ¿no? Porque ustedes saben que la carga viva lo multiplicamos por 1.6, ¿no? En algún caso, no es así. Por ejemplo, en los tanques de agua, donde no hay carga viva, todo es carga muerta, pues casi no hay mucha diferencia. En los tanques de agua, a ver, un tanque de agua, imagínense, si yo quiero calcular dónde está la sobrecarga, nadie sube a un tanque de agua, ¿no? Es mínimo, más es la carga muerta. El agua, en cierto momento, es carga muerta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en tanques de agua, por ejemplo, yo siempre les digo, hay que hacerlo por el método elástico, porque el método de la última resistencia me permite fisuramiento, y no tiene que haber fisuramiento. Y como no hay carga viva, solamente es carga muerta, ¿no? Entonces, la diferencia es muy poco. Mire, 1.4 no es gran cosa, ¿verdad? Eso es. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Voy a parar aquí la clase. Tengo otra. Entonces, les he mostrado en forma real la diferencia entre el método elástico y el método de la última resistencia. Ustedes saben que las cargas son diferentes, ¿no? Y además el método de última resistencia se puede considerar viento y esas cosas. También cargas de azotea o de terraza. ¿Preguntas? No hay. Se han quedado calladas. Bani, usted está haciendo auxiliatura. ¿En qué momento, en qué estado está Bani? ¿Qué está haciendo? Estamos también ahí en vigas, ingeniero. Ya. Bien, la próxima clase todavía tenemos que hacer por el método de última resistencia vigas doblemente armadas y vigas T o L, lo que sea. Y después todavía vamos a hacer losas en una dirección. Y vamos a ver que vamos a diseñar después un entrepiso de un edificio, donde hay losas, hay vigas, ¿no? Bueno, no hablemos de las columnas, losas y vigas. Lo único que faltaría para este curso de hormigón armado 1 sería el corte, el diseño cortante, que no lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer hasta losas en una dirección. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, gracias. Hasta la próxima clase. Gracias, Bani. De nada, ingeniero, hasta luego.